A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y esta noche sí, realmente vamos a trabajar en los confines del conocimiento. Allí donde la ciencia llega, pero también nos podemos abrir a otras perspectivas. Tenemos un invitado que ya ha estado en el programa, pero esta vez vamos a dialogar la hora completa sobre este tema. Tiene que ver con parapsicología, tiene que ver con mediumnidad, tendrá que ver con espiritismo, tendrá que ver con encarnaciones y reencarnaciones. Nos acompaña el doctor Alejandro Parra, que es doctor en psicología, magíster en historia, parapsicólogo. Tiene el Instituto de Parapsicología ya 3 veces decano, si no me equivoco. 30 años. 30, tal cual. Buenas noches, Alejandro. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Antonio? Un placer estar aquí contigo y agradecido por tu invitación. Pero es que además tengo acá entre médicos, escuchen bien y vean bien, entre médicos y mediums, libro que recién acaba de aparecer por Biblos y que es tu tesis de magíster en historia. Exacto, tal cual. Bueno, antes que hablemos de parapsicología, y aunque vamos a estar vinculados, pero ya para nuestros oyentes, que estemos diciendo entre médicos y mediums, y has hecho un estudio histórico de la Argentina, el espiritismo entre fines del siglo XIX, 1800 y tantos, y casi fin de los años 50. ¿Qué es esto? ¿Qué encontraste? Bueno, básicamente es un libro de disputas, límites, tensiones, conflictos, como es la historia en sí misma, una historia bélica, o por lo menos fundamentada en situaciones de beligerancia, y sobre todo beligerancia de orden epistemológico, porque la realidad es que los espiritistas, la primera línea espiritista que arribó aquí a Buenos Aires fue el kardecismo, 1870 aproximadamente. Antes que sigas, defininos para la audiencia qué es espiritismo, después dijiste kardecismo, sí. Allan Kardec, ¿quién fue este señor? Pero primero y principal, ¿qué es el espiritismo? ¿Cómo surge en el mundo? Bueno, en primer lugar surge bajo un nombre que era espiritualismo. Los americanos no utilizan la palabra espiritismo, no entienden ese concepto. El espiritualismo americano surge en 1848 con una familia en el estado de Nueva York. Era la familia Fox, era una familia de metodistas. 3 de las 7 hermanas, 2 particularmente, comienzan a experimentar una serie de fenómenos que hoy le llamaríamos de poltergeist, sería un equivalente, en donde se escuchaban golpeteos y su mamá, bastante preocupada, al aire dice, bueno, eres un espíritu, tac, un golpe. Entonces codificaron, empezaron a jugar al principio, era como un juego, un golpe sí, 2 golpes no, y así sucesivamente. Esto generó tal grado de repercusión, incluso en los medios, en los juzgados, en la iglesia. Al pobre Fox, el padre, lo echaron de la iglesia metodista, era pastor. Bueno, emigraron. Una de sus hermanas, Leah Fox, se le ocurrió sacar ventaja económica, muy ambiciosa, de hecho se casó con un hombre rico, y recorrieron casi todos los estados de los Estados Unidos, incluso México, cuando México era, digamos, tenía gran parte del territorio de California y así, y comenzaron a circular pregonando una palabra que nadie sabe a ciencia cierta quién la inventó, que es la palabra medium, pero que en cualquier parte del mundo donde uno la pronuncie, todos sabemos a qué significa. Claro. Porque es una expresión en latín que no tiene traducción. En consecuencia, tuvo la ventaja de universalizar el comportamiento y el accionar, digamos, de aquel que dice incorporar entidades espirituales, de cualquier orden
o tipo, sea religioso o espiritualista y así. Bueno, esto generó un movimiento importante en los Estados Unidos. Hay mucha literatura que desarrolla, sobre todo americana, que desarrolla el fenómeno Fox, el fenómeno del espiritualismo, al punto que emigra el fenómeno a Inglaterra y ahí, bueno, comienza, y a todo el mundo en realidad, ¿no? Incluso en México ya había antecedentes de espiritualismo antes que llegara el kardecismo. Y en 1857, a partir de un pedagogo francés llamado Denis Rivel, que era discípulo de Pestalozzi, uno de los fundadores de la pedagogía popular, lo que hoy entendemos como pedagogía clásica, porque antes era más aristocrática. Este hombre, bueno, su conducta era muy racional, era como un científico de su época, pero era profesor de la segunda enseñanza, de la escuela secundaria. Y este francés adoptó el seudónimo de Allan Kardec a raíz de una médium que le dijo de que él era la reencarnación, él era un revelador y la reencarnación de un sacerdote druida antiguo, etc. Y a partir de ahí, bueno, Kardec, al principio muy escéptico, visitó a estas sesiones en donde las personas tomaban sus manos o colocaban las manos sobre una mesa, la mesa se movía, descubrió muchos fraudes, descubrió mucho engaño, esto lo decepcionó bastante, pero encontró un núcleo de verdad, según él, en donde comenzó a dialogar con lo que en aquella época eran las sonámbulas o magnetizadoras, pero se llamaba sonámbula, aquellas, sobre todo mujeres, que en estado de trance comunicaban verdades reveladas. No había la idea de comunicarse con los espíritus de los muertos o desencarnados. Había una idea como más que persiste, de hecho, en el espiritismo actual, de comunicarse con entidades superiores o algo similar a lo que la teosofía va a llamar después maestros ascendidos o cosas similares. Pero no son personas desencarnadas. No, eso es un fenómeno que ocurre después de las guerras de secesión en los Estados Unidos, cuando, bueno, la muerte de miles de combatientes y luego en otras situaciones bélicas, los viudos, las viudas, las personas que habían perdido hijos comienzan a golpear las puertas de las mediums para comunicarse con sus seres fallecidos. Y ahí entonces amanece el espiritismo, que todavía continúa, por supuesto, el espiritismo espiritualismo, sobre todo el americano, que está más en línea con consultar a los espíritus de los desencarnados, seres queridos desencarnados. ¿Y cómo llega a la Argentina el espiritismo? Antes de responderte esta pregunta, lo que quería terminar de cerrar es la idea de que Kardec consultaba a diferentes sonámbulas. Mademoiselle Jaffet, por ejemplo, era una. Algunas eran incluso de la aristocracia. Había dos niñas, Catherine Bouteville y su hermana, que en trance escribían o hablaban. Eran las dos formas de mediunidad. Y él clasifica esas formas de mediunidad en dos libros. Uno, el libro de los espíritus, que es más bien doctrinario, y el segundo, el libro de los médiums, escritos todos casi así en secuencia. En realidad, Kardec no escribió libros, eso es lo interesante. Kardec tomaba esos escritos de las médiums y armaba los primeros capítulos de lo que fue estas obras. Fue un compilador, entonces. Fue un compilador. Claro. Los kardecistas hablan de un codificador, claro, que sería como alguien que ordena todos esos escritos de una manera francamente brillante, porque era toda una serie de escritos psicográficos muy caóticos. ¿En qué año estamos en ese momento? Y ahí 1857. Mediados del siglo XIX. Pleno siglo XIX, sí. A mediados justo. Mediados del siglo XIX. Sí. Toda la Segunda República Francesa en un contexto histórico, ¿no? Muy, muy específico, con una iglesia católica en crisis, a la que, por supuesto, Kardec se adhiere. El kardecismo es inmensamente anticlerical, adhería a las ideas de los primeros socialistas, ¿no? Y bueno, hay todo un modelo ahí que si querés después conversamos, que involucra cuestiones políticas, sociales, culturales, en el contexto en el que el espiritismo se desarrolla, que incluso llega aquí a la Argentina. Y entonces, ¿cómo llega el espiritismo a la Argentina? Bueno, el espiritismo llega primero a toda América Latina. El primer país que desembarca es en México, donde ya existía una especie de doctrina llamada saurinismo, que era una especie de combinación entre las ideas originales de los indígenas americanos, que también tenían oráculos para contactar con los muertos, con la idea de las hermanas Fox del espiritualismo americano. Y después arriba
a otros países, llega, bueno, a Perú, Colombia, Venezuela, bueno, Brasil, por supuesto, ni hablar, ahí se instala muy cómodamente, Chile, Uruguay, y creo que uno de los últimos países somos nosotros, o sea, lo que estábamos más en el cono sur. Pero en realidad esto se produce por varios factores. En primer lugar, la inmigración española y francesa primero, los italianos van a venir mucho más tarde, pero en términos generales son básicamente la inmigración española. Ajá. Es más, cuando el kardecismo llega a España, Kardec vivía todavía, en un auto de fe, el obispo de Barcelona, Tremens, hace una quema pública de los libros de Kardec. Los consideraba, estaba dentro del códice de libros prohibidos. Entonces le dicen a Kardec, le mandan una carta y le dicen sus libros han sido quemados en hoguera pública dentro de una lista de códice de libros prohibidos. Entonces Kardec lo mira, estaba muy enfermo ya, murió muy joven, a lo que hoy serían los 60 años. Y dice, bueno, podrán quemar libros, pero no ideas. Y bueno, algo proféticamente se cumplió, porque de hecho, bueno, la persecución que inició la Iglesia Católica, muy extremadamente hegemónica, hizo que muchos inmigrantes, sobre todo anarquistas, socialistas y otros, emigraran a la Argentina y trajeran en sus baúles los libros de Allan Kardec. Y ellos son los primeros que traen el kardecismo. De hecho, hay, bueno, relatos que no sé si serán muy confiables. Eso lo cuenta de Sousa Reilly en Caras y Caretas de 1912. Hay un artículo que le hacen a Cosme Mariño en la historia del espiritismo. No se sabe la fuente, pero Juan Manuel de Rosas, en una ocasión, eso sí está documentado, practica las mesitas que se mueven, las mesitas que hablan, le dice. Y supuestamente se habría comunicado a Florencio Varela, y él se asusta, porque efectivamente él lo había mandado matar. Entonces, en un momento, bueno, a las puteadas, ¿de qué se trata esto? Lo había llevado aparentemente alguien. Y estamos hablando de 1847. Sí. Así que estás hablando de 1847 y de que a alguien que se le ocurrió a ver si las mesas se mueven, hacer una sesión espiritista, fue nada menos que Juan Manuel de Rosas. Increíble. Tal cual. No era un espiritismo kardecista, evidentemente sí. Era, digamos, parte de ese movimiento social anárquico todavía de algunos europeos que traían la moda, porque fue una moda en Europa, de mover las mesas, ¿no? Sí. Y así. Pero el espiritismo aquí llega, en primer lugar, con un medium que se llamaba Justo de Espada, que era un comerciante español. Tiene la virtud de haber escrito un libro con una mesita trípode pequeña. Yo la tengo en una exposición, no la de él, una reproducción, en donde los mediums colocaban su mano y, como es una mesita trípode, hacía un movimiento y con eso escribió casi completamente un libro. Tardó como 10 años, más o menos. Atribuyendo que el libro no lo escribía él, sino el mensaje que le mandaban los espíritus. Exactamente, claro. Pero con una idea de revolución, de emancipación, así ideas muy, digamos, beligerantes de la época, ¿no? Que, digamos, es muy interesante. Bueno, Justo de Espada se traslada a Montevideo, ahí funda una asociación y deja aquí un pequeño grupo medio anárquico, integrado por Ángeles Carnicia y otros... sobre todo intelectuales. Una de las cuestiones más interesantes del espiritismo porteño es que cautiva al mundo intelectual. Te iba a preguntar sobre eso, así que adelante. Sí. Y bueno, ahí es donde comienza un poco, o sea, esa cosa un poco anárquica. En general, las familias, ¿no? En tiempos donde todavía no había electricidad, se juntaban a la luz de una lámpara de gas o de aceite y jugaban, colocaban una mesita en lugar de tocar el piano. Hacían una consulta espírita. Hacían una consulta espiritista. Es muy divertido. Había familias enteras y esto se daba en casi todos los barrios porteños. Barrios por decir, Belgrano, Flores. ¿Estás hablando de qué año aproximadamente? ¿Qué década? 1870 posiblemente, 1880. Fíjate vos. Era una práctica, digamos, popular. La gente... Algunos, digamos, lo practicaban. Por supuesto, ¿quién fue el primer enemigo del espiritismo? La Iglesia. Ahora, esto que estás diciendo es muy interesante porque estoy convencido que unos cuantos, la mayoría, todos, pero digamos la mayoría, de los historiadores que hacen historia de la ciudad de Buenos Aires, esto que vos estás comentando no lo conocen. No. Que
que se jugaba la pelota, que todo esto lo hemos escuchado, pero en algún momento va a ser muy interesante que lo comentes en la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque lo estás describiendo como lo que fue una actividad cotidiana, como quien a la tardecita se reunía con los vecinos, pero se reúne con los vecinos para hacer una búsqueda espiritista, a ver si los espíritus me contestan. No era, digamos, una práctica que uno podría decir demasiado popular, porque la Iglesia, de hecho, el primer obispo Aneiros de Buenos Aires ya había impreso una especie de folletito que yo tengo, que lo repartían todas las parroquias y las iglesias y en la catedral, justamente pregonando, advirtiendo, mejor dicho, a los curas de cada pueblo y en las iglesias de que sean cautos con contactar a los muertos a través del espiritismo. Es un folletito histórico muy curioso. Un ejemplar se conserva en Biblioteca Nacional, en donde se hace la advertencia específicamente del contacto. Entonces, claro, el espiritismo se convirtió en una práctica prohibida, pero como vos bien sabés, todo lo prohibido es apetitoso. Claro. Entonces, naturalmente... Dice Freud, y vos sabés muy bien, la prohibición instaura el deseo. Exactamente, sí. Tal cual. Vamos a hacer una pausa, seguimos dialogando con el doctor Alejandro Parra, hablando de su libro recién aparecido, Entre médicos y mediums. Y pausita y seguimos hasta medianoche en punto. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Estamos esta noche dialogando con el doctor Alejandro Parra sobre médicos, médiums, parapsicología, espiritismo. Les recuerdo, para quienes quieran hacer preguntas, comentarios, les voy a dar mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para los que nos están siguiendo desde fuera de la Argentina, el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. Les repito, 54 9 11 49 49 28 50. Alejandro, estábamos entonces en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando del espiritismo en la ciudad de Buenos Aires, en lo que era Buenos Aires. ¿Cómo continúa eso? Porque además vos en tu libro titulás Entre médicos y mediums. En algún momento acaban a intervenir los médicos también. Bueno, mucho tiempo después. Bueno, adelante. Sí. No te apuro. Si querés cronologizar más o menos ordenadamente. Bueno, pero así, rápidamente. Sí. A ver, al principio, sí, realmente era un movimiento muy anárquico. Vos pensás que había de hecho, una pequeña revista que duró, creo que 3-4 números, se llamaba La Revelación, y después se trasladó a Uruguay, a Montevideo, que se publicó en 1875. Y después se funda, porque este tipo de espiritismo medio anárquico, digo anárquico en contraste con lo que era el espiritismo kardecista, que sí, va a estar con doctrinas bastante cuadrado, no cuadrado quiero decir, es establecido. Claro, sí, tiene pautas, tiene tabúes, tiene reglamentos. Y... Ese espiritismo kardecista establecido se tomaba ya como un culto, como una creencia. No. ¿O no? No. Los espiritistas, incluso al día de hoy, kardecistas, hago la aclaración, porque en general estamos muy acostumbrados, y todos cometemos el mismo error, de hablar de espiritismo. Entonces, cuando se habla, hasta los propios kardecistas se ven obligados a hacer la aclaración. No hay un solo espiritismo. Bueno, punto primero muy importante. Claro, no hay un solo espiritismo. Nosotros somos, de hecho, creadores e importadores, exportadores, mejor dicho, de espiritismo. Nosotros somos los argentinos. Los argentinos, sí. Ajá. Nuestro espiritismo más conocido, más vernáculo, más popular, más peronista, si se quiere, es el espiritismo de la Escuela Científica Basilio.
Ajá. al que el propio Perón, a veces en forma bastante ambivalente, apoyaba y negaba. Pero eso te lo comento más tarde. Pero lo cierto es que no es la única orientación. Está el trincadismo también, que es una orientación que actualmente existe, muy pequeña, ahora actualmente radicada sobre todo en Santiago del Estero capital, que conformaba colonias de familias que se unían con propósitos de tareas de campo y practicaban el espiritismo, una especie de línea muy, muy parecida a Kardec. Y también el matrimonio de Basilio y no me sale el apellido, Lambreton, que eran de inmigrantes franceses y que en 1917 crean la Escuela Científica Basilio, la sede de donde actualmente están, ¿no? En la calle Rawson. Claro, pero si vos te referís a la Escuela Científica Basilio, yo recuerdo que dice inscripta en el registro de cultos número tal. Exacto. Entonces ya nos encontramos con un culto ahí. Bueno, ese es el problema. Acá nos encontramos con el primer problema. Los espiritistas en la actualidad tienen posiciones, podríamos decir, bastante contradictorias, ambivalentes en cuanto a quiénes somos. O sea, hay una cuestión identitaria complicada. Primero, Kardec nunca quiso hacer un culto, siempre quiso hacer una filosofía. Ajá. Los espiritistas que vinieron aquí venían con una idea de culto y religión, entonces crearon una suerte de culto. El problema es que ese culto no tiene iglesia, no tiene sacerdote, y está integrado por una reunión de personas que se juntan para dialogar con los espíritus. Era una religión muy extraña, muy vanguardista, lo sigue siendo al día de hoy, en donde vos no tenés una figura de sacerdote, no tenés matrimonios, no tenés bautismo, no tenés sacramento, no tenés ninguno de los ritos que todas las religiones tienen. En consecuencia, los espiritistas dicen, nosotros no somos religiosos, nosotros somos filósofos, pero sobre todo el espiritista y sobre todo el kardecista se considera científico. ¿Por qué? Porque atravesó una etapa en su surgimiento del positivismo y del materialismo. El espiritismo prendió sobre todo como en las sociedades europeas para combatir el materialismo dialéctico, que iba a surgir en 1917, ¿no? Pero digamos, como había una corriente materialista previa al marxismo, la idea básicamente era que el espiritismo venía a refrendar las ideas de una espiritualidad que iba a defender el positivismo y iba a defender la ciencia, porque el medium y la doctrina tienen una evidencia sólida, positiva o científica de que hay vida después de la muerte. Entonces, las materializaciones, los aportes, los raps, las comunicaciones mediúmnicas son todas demostraciones científicas con las cuales incluso los científicos del SPR y de un montón de organizaciones buscaban, digamos, no probar la doctrina, sino demostrar que los médiums eran los únicos que tenían el don o la capacidad para poner en evidencia la existencia de vida después de la muerte, cosa que la religión se admite por creencia o por dogma. Esto que vos decís es interesantísimo, vamos a desmenuzarlo, Sí. Pero es interesantísimo porque, claro, es la ciencia aplicada a algo que está más allá de los 5 sentidos, de lo que se puede poner en el microscopio, en el telescopio, en la lupa, Claro. Y hasta interpela a situaciones científicas de hoy donde hay gente del campo de la ciencia que nos quiere hacer creer, voy a usar intencionalmente la palabra creer, como si fuera un dogma, una cuestión religiosa, hacer creer que los humanos existimos porque somos reacciones físico-químicas. Claro. Y que no hay nada más. Exacto. Bueno, es interesante. Ahora, vos, como psicólogo y parapsicólogo, todos esos fenómenos que describiste recién que se dan en las sesiones mediúmnicas, desde la parapsicología hoy se pueden explicar sin apelar a espíritus desencarnados ni a fuerzas del más allá. Lo que pasa es que así como no hay un solo espiritismo, tampoco hay una sola parapsicología. Adelante, desarrolle los conceptos, querido Alejandro. Bueno, ese es el principal problema. Todo depende de qué parapsicología hablemos, Bueno, y de qué orientación y esclarecer a nuestra audiencia. cuál es la dirección. Eso es muy dependiente de cada investigador. Actualmente, bueno, hay un consenso dentro de una organización que es probablemente la más ecuménica, que
que es la Asociación Parapsicológica que nació en los Estados Unidos, pero más allá de una definición consensuada, parapsicología, tenemos muchas parapsicologías, vos mismo lo sabés, tenemos a Quevedo por un lado, Rain por otro, a los rusos, lo que era la ex Unión Soviética, claro. Por lo menos en una época había muchas parapsicologías. Hoy no hay una sola parapsicología, hoy tenés en la actualidad una parapsicología, vamos a decir, experimentalista, de la que yo vengo, claro. digamos, y una parapsicología orientada hacia la experiencia, que es muy interesante, yo he trabajado también en esa línea, pero esa parapsicología no le interesa tanto la evidencia, le interesa la vivencia. La vivencia, claro. Exacto. Que claro. Eso es el modelo, yo diría, ahora predominante. Ya estamos lejos de la carta Zener, lejos de hasta del Ganfeld, que fue un poco mis inicios. Exacto. Pero digo, discúlpame que sea tan técnico, ¿no? Yo sé que vos me entendés, pero a lo mejor la audiencia... Y cualquier cosa yo te repregunto. Por eso. Hasta aquí vamos bien, carta Zener, todo eso nuestra audiencia conoce. Más o menos lo conocen. Sí. Pero, digo, no hay. Ahora, para estos fenómenos, el problema es que acá se abre una brecha, una grieta peor que la que tenemos nosotros acá en la política. O sea, digamos, a la hora de la interpretación, esto es a juicio de... Hay parapsicólogos que apuestan por una idea de vida después de la muerte, hay otros que son más materialistas. Yo he conocido, dialogado con algunos americanos así, que no creen en Dios, no creen en nada, pero sí admiten de que hay una naturaleza, digamos, no física de la mente. Bueno, claro. Un rollo, larguísimo. Estamos hablando de algo que forma parte de la constitución humana. Lo humano sería lo orgánico, lo psíquico como orden de lo no físico y lo parapsicológico también como algo del orden de lo no físico. Claro, Reiner es un poco más prudente, a pesar de que era un hombre de fe. El punto es que él nunca, por su posición académica, él nunca hablaba de una cuestión de espiritualidad y casi nunca lo mencionaba, alguna que otra vez. Él hablaba de la naturaleza no física de la mente y claro. Las definiciones negativas, que a veces tenemos que utilizar nosotros también, son útiles porque no te dejan pegado a la etiqueta de, ese porque cree en Dios, entonces cree en los fenómenos. Pero fíjate que eso también hay que desmenuzarlo, porque el hecho de que estemos hablando de que en la constitución humana haya algo que no sea del orden de lo físico, no implica que estemos diciendo que es algo puesto por Dios o que hay unos criterios muy confusos, como cuando se habla de lo espiritual, que vos has mencionado acá. Lo espiritual, yo no le encuentro ninguna relación con las religiones. Lo espiritual, en todo caso, es algo constitutivo del humano que nos permite amplificar estos límites de los 5 sentidos. Pero no directamente estamos diciendo que no tiene que ver con cultos ni religiones. No, por supuesto. Además, hoy hay un concepto muy diferencial entre religiosidad y espiritualidad. Por eso digo, eso es más que... Sí, hoy parece más que claro. Antes no era tan claro. Por eso me gusta Antes no era tan claro. subrayarlo. Antes se creía que la espiritualidad estaba dentro de las prácticas religiosas. Ahora ya se sabe que la espiritualidad corre por un carril alternativo a la religiosidad. Lo mismo pasa con el concepto de alma. Claro. Porque está bien, lo utilizan muchos cultos y religiones, pero nosotros podemos conceptualizar el alma como aquello que nos mantiene en esta actividad continua que llamamos la vida. Pero eso no tiene por qué tener relación alguna con Dios ni con la religión. Puede tener que ver con la naturaleza, el desarrollo del universo. Otra cosa interesantísima es, fíjate que al día de hoy seguimos sin explicar cómo apareció en nosotros los humanos el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo, la creatividad. El mismo Darwin que habla de el eslabón perdido, porque claro, hay algo ahí. Un premio Nobel como Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, vosotros lo conocés también, pero para nuestra audiencia, en su libro El enigma del hombre, cuando habla en el capítulo de psicología, del pensamiento, él dice el pensamiento que debe haber sido incorporado en los humanos a través de un procedimiento que desconocemos.
está hablando realmente de algo, una incorporación artificial. Uh-huh. ¿Cómo ves vos esto? ¿Perdón? ¿Cómo ves vos esto? ¿Qué te hace reflexionar? Y bueno, es un tema complejo. De todas maneras, digo, es interesante que es correcto lo que decís, el materialismo es un sistema de creencia. Claro. Entonces es obvio de que haya disputas ideológicas. Hoy, por ejemplo, en este libro yo un poco planteo esta cuestión de la disputa epistémica que involucra aspectos de sociología de la ciencia, o sea que los científicos admiten determinado número de entidades básicamente por votación o por consenso. Claro. Entonces, por estadística. Sí, o por consenso, por prestigio, sí. Si bien es cierto que ya no está el criterio del sabio, ¿no? De que quien más sabía, no importa si se equivocaba o no, era el que tenía autoridad. Ahora hay un criterio un poco más, vamos a decir, democrático. Uh-huh. La idea es que, bueno, el mundo científico, por supuesto. El mundo científico actualmente es un mundo materialista. O sea, yo en los ámbitos en donde concurro, por supuesto, todo el mundo sabe a qué me dedico, a veces me perdonan, claro. En general, pero bueno, es un ámbito predominantemente materialista, de una psicología materialista, de una antropología materialista. Entonces, bueno, el materialismo yo lo tomo como un sistema de creencias. Claro. Entonces, como tal, yo tengo las mías, vos tenés las tuyas, entonces no nos podemos molestar. Este libro lo que plantea es un fenómeno... Antes que me comentes lo que el libro plantea, sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Alejandro Parra sobre su libro Entre médicos y mediums. Ahora seguís. Sí. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Alejandro Parra, me estabas diciendo algo que tiene que ver con el libro Entre médicos y mediums. Te interrumpí para la pausa, pero seguimos, te escucho. Quería un poco continuar con este debate que planteaste de la cuestión epistemológica. Este libro lo que plantea justamente es una teoría social de la ciencia, básicamente. Ajá. ¿En qué sentido? En el sentido de hay un sociólogo americano, se llama Thomas Keating, que plantea que la ciencia pasa por procesos, vamos a decir, de purificación, saneamiento, expulsión. Y tanto el espiritismo, la parapsicología, la hipnosis, algunas terapias alternativas, pongamos la homeopatía, etcétera, pasaron por esos criterios. Sin embargo, el gran problema, como me dijo cierta vez un docente, ni el espiritismo fue ciencia, como sus actores pretendían, y la parapsicología tampoco. Porque si no, tendríamos facultades de parapsicología o tendríamos cátedras en todas las universidades y lo parapsicológico sería algo. Y sin embargo, la parapsicología sigue siendo una disciplina marginal. Perdón. Sí. Vos, Alejandro, sos una persona cronológicamente joven, yo que soy un poco mayor que vos. Voy a recordar algo que ocurría en una serie policial que se veía en blanco y negro en aquellos tiempos de televisores a válvulas, que se llamó Perry Mason. Ajá. Perry Mason era un abogado. Sí. La serie duraba 1 hora, o sea, 4 bloques de 13 minutos. En los 3 primeros bloques, todo iba transcurriendo de manera tal que evidentemente el asesino, el culpable, era tal. Y ya el juez prácticamente estaba dispuesto a dar por terminado. En el último bloque, Perry Mason, que era el abogado defensor, pedía la palabra, levantaba la mano, pedía la palabra y decía: su señoría, me permite, voy a dar otra versión de los hechos. Y ahí se demostraba que el que parecía culpable era inocente, el que había testificado era en realidad el culpable. Bueno, voy a intentar hacer lo mismo, voy a dar otra versión de los hechos.
Yo pienso que la parapsicología, gracias a las investigaciones hechas con metodología de la ciencia que empezaron con el Dr. Ryan en la Universidad de Duke, también sumo aquí las que hizo el padre Enrique Novillo Paulí en la Universidad del Salvador. Hay gente que nos está escuchando que seguramente se va a sorprender cuando yo diga que la Universidad del Salvador, la que conocen, la que existe, hace unas décadas tenía un instituto de parapsicología donde había un laboratorio a cargo de un sacerdote jesuita ya desencarnado, el licenciado Enrique Novillo Paulí, de quien yo fui discípulo. Entonces, lo que yo pienso, vos lo dijiste muy bien, en Rusia se hacía investigación de parapsicología, en Estados Unidos, en Europa, ¿cuántas cátedras había? Bueno, si todo esto fue dando los resultados que se esperaban, y si se pudo constatar, como de hecho según las publicaciones que hubo, se constató que el fenómeno existe, que hay una capacidad en nosotros de tipo parapsicológica que implica clarividencia, telepatía, precognición, que implica la psiquinesis, el movimiento de objetos y la transmisión de algo que no voy a llamar ni energía, un factor. Si todo esto se demostró, entonces esto abre campos muy importantes. Por ejemplo, lo que Alexis Carrel llamó el poder curativo de la oración. Y eso no será lo que podríamos llamar una usina de gente pensando a distancia en la ayuda de tal para que aquel que tiene un cáncer terminal, sin embargo, se cure, entre comillas, milagrosamente. Si todo esto se fue constatando, esto genera problemas muy grandes en el mundo científico, en el mundo médico, esto de en el mundo de los medicamentos. Qué terrible para los supernegocios de medicamentos, medicina, y hágase 30 estudios y demás, poder constatar de que por vía parapsicológica podés ayudar a alguien a distancia y sanarlo. Qué macana, no consume, no compra, no gasta. Y esos son poderes muy grandes. Decía un profesor mío, siempre lo cuento acá, hablo de este profesor, una materia optativa que di, economía política, y aprendí tanto. Y el profesor siempre nos decía, usted averigüe, si usted quiere conocer cuál es la intención real de algo, usted averigüe quién financió el operativo. Claro. Y cómo financias el operativo para algo que además se podría hacer entre personas, sin mayores estudios. Arruinamos uno de los negocios, de los dos negocios que más facturan en el planeta Tierra. No sé, comento. Sí, bueno, está bien. Sí, vos estás planteando como una especie de conspiración. Sí, yo soy desde adolescente, soy conspiracionista en todo, sí. No, está bien. Bueno, acá yo estaría más cercano a la teoría de Bourdieu, ¿no? De la cuestión de los factores de poder, en el sentido de que básicamente acá se produce un fenómeno que lo plantea con mucho interés y se aplica a otras ramas, a otras líneas, desde el feminismo hasta el socialismo y un montón de otras cuestiones, que tiene que ver con las estrategias de validación de una determinada disciplina. ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea ciencia? ¿Qué es lo que hace que una disciplina sea disciplina porque no tiene teoría? Como es el caso un poco de la parapsicología. A mí a veces me cuesta decir la parapsicología es la ciencia que tal y tal, porque aunque es cierto que la parapsicología en rigor es ciencia porque aplica el método científico, el segundo problema de la parapsicología es que los dos grandes problemas de la parapsicología, pero uno sobre todo, es que no tiene teoría y mucho menos ley. Pero a la ley se la perdonaría, porque la psicología tampoco tiene ley, claro. O tiene pocas. Recuerdo las leyes de percepción de la Gestalt, pero más allá de eso, la parapsicología, el problema que tiene es que no tiene teoría. Entonces, no tiene una teoría predictiva, justamente porque cada vez que va para nuestros oyentes, teoría predictiva, cada vez que hacemos esto, y esto va a suceder inevitablemente, esto otro. Tal cual. No,
porque más bien hay probabilidades. Tal cual. Pero bueno, aún así mi forma de pensar puede ser vista como anticuada. Pero de todas maneras el problema es que el punto es que la parapsicología sí legítimamente es una disciplina, porque tiene una clasificación de experiencias o de fenómenos, hay literatura, hay autores, tiene coherencia interna, ha evolucionado en mayor o menor. Entonces, es correcto llamarla que es una disciplina. Una disciplina humanística. No es doctrina, porque no tiene un dogma de fe, y además hay una diversidad de posiciones. Pero hay algo que es absolutamente inobjetable dentro de la parapsicología, y eso abona a, así como quienes yo pensamos que, más allá de si el fenómeno paranormal existe o no, la gente reporta experiencias. Claro. Y eso es universal. Claro. Y se da en todas las culturas, y se ha dado en todas las épocas, y están muy claramente y perfectamente clasificables. Entonces, la gente experimenta experiencias que no puede explicar, que se pueden clasificar, que generan impacto emocional, etcétera, que sacuden la razón y una serie de cuestiones, y son dignas de estudio. Eso no se puede cuestionar. Yo muchas veces he intentado llevar algunos de estos temas a ámbitos académicos, y por supuesto que las respuestas tienden a ser mayoritariamente negativas. Y la respuesta que te suelen dar es el problema epistemológico o el problema de la repetibilidad y cosas por el estilo. Pero el problema es que lo que no se dan cuenta, no quieren ver, es que los psicólogos cognitivos y los psicoanalistas, los voy a decir porque esto lo hago público, suelen tener muchos conflictos entre sí. Sí, claro, se matan internamente. Ahora ya no tanto, pero en una época era infinitamente más beligerante. Sin embargo, las dos se ponen de acuerdo en contra de la parapsicología. O sea, si eso no es una lucha de poder, ¿dónde está la lucha de poder? En ese sentido, el punto es que este libro lo que plantea es una historia de estas disputas. Ajá. Los espiritistas buscaban ser científicos. La ciencia nunca se los reconoció. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a diseñar dispositivos, aparatos, salidos de la mecánica, básicamente, de la fotografía, fundamentalmente de la fotografía, en una época en donde había una revolución óptica y fotográfica. Entonces apareció los efluviogramas, aparecieron los aparatos para medir el magnetismo, los fluidos, y eso después derivó lo que llamamos las energías y cosas por el estilo. O sea que el magnetismo animal, el concepto de energía, no cambió mucho. Ahora, lo interesante es que los espiritistas eran tan científicos. Había un químico argentino llamado Ovidio Rebaudi, que había fundado dentro de un contexto espiritista la Sociedad Magnetológica Argentina. Llegó a publicar 160 números de una revista entre 1897 y 1925, interrumpida por algunos periodos. ¿Mensual? Mensual. 160 números. 160 números, en donde el tipo reproducía, una revista pequeña, pero reproducía los experimentos que se hacían en Francia, los que se hacían acá y otras misceláneas. Y lo interesante es que ese modelo era un modelo de práctica experimental dentro del contexto espiritista. Claro. Yo ahí después relato los pormenores. Incluso los mismos espiritistas en algún momento, por decirlo así brutalmente, le escupen la cara, en el sentido de que ya les había cansado la cuestión de que el espiritismo sea tan positivo, tan materialista. Entonces hay un cambio de paradigma dentro del espiritismo. Por eso hago la aclaración de que no tenemos un solo espiritismo, no tenemos un solo magnetismo, que es esta idea, no tenemos un solo... Hasta yo diría que no tenemos un solo materialismo, no tenemos un solo... El monismo, por ejemplo, algunos son materialistas, otros no, filosóficamente hablando. O sea, y la parapsicología ocurre lo mismo. O sea, no hay una sola ahora es difícil decir la parapsicología dice. Sí, bueno, en primer lugar, decime qué autor dice qué. Claro. Después hablamos. ¿Qué autor dice esto en parapsicología? Exacto. Claro. A mí no me interesa que la parapsicología diga. A mí, salvo que sea cierto consenso de alguna asociación o alguna entidad de cierto prestigio. Pero si no, no es importante lo que dice, sino quién lo dice. Y acá está un poco presente esta cuestión, esta idea de que quien lo dice que eso es la estrategia de los espiritistas. Vos habrás leído literatura espiritista donde continuamente los mismos kardecistas dicen, Charles Richet dijo tal cosa, Lombroso dijo tal otra, Aksakov dijo tal otra. O sea, todos figuras del mundo científico, algunos de los cuales no eran espiritistas, pero cuya autoridad científica les validaba la doctrina. Entonces, ese ejercicio de validación y de autoridad es un ejercicio de poder de un grupo que se siente menoscabado por sus creencias y por
por supuesto, por sus principales enemigos, no solamente la iglesia, los médicos, sino también los charlatanes. O sea, aquellos los curanderos, por ejemplo, que yo menciono todo un capítulo de disputas donde los propios espiritistas en sus revistas dicen, grande, en la contratapa, los espiritistas no somos curanderos. ¿Por qué? Porque iban las fuerzas policiales, ahí con dureza, y desarticulaban una casa de curanderismo, y la mayoría de los curanderos decían, pero yo soy espiritista. Si soy espiritista, no hago ejercicio ilegal de la medicina porque no estoy soy curando. Claro. Exactamente, claro. Tal cual. O sea, el curandero se escudaba en el espiritismo, el parapsicólogo de los populares, ¿no? De curo todos los males, empacho, etcétera. ¿Por qué utiliza la palabra parapsicología? Porque la parapsicología le valida desde su lugar su práctica espiritista, y así sucesivamente. Pero en todo sentido, esto ha sacado un tema importante, porque cómo se ha ido confundiendo el concepto de quién es el parapsicólogo. La identidad. El parapsicólogo, en vez de ser el investigador, termina siendo el paragnósta que tiene poderes. E inclusive el famoso aviso en diarios y revistas y en tantos lados, profesora, primero tiene que empezar por profesora. Claro. Profesora Rosita, exacto. Parapsicóloga, tal cual. Lectura de la borra del café. Exacto. Bueno, el parapsicólogo investiga el tema mántico de la lectura de la borra del café, pero no es que el parapsicólogo hace adivinación, pero necesariamente. Pero Antonio, no es solamente esta cuestión que los parapsicólogos siempre, como vos y otros históricamente, han buscado combatir, y aclarar la cuestión de la identidad, la cuestión de qué es lo que no es, la cuestión de frontera y de límite, claro, que es lo que yo pongo ahí. Al día de hoy, los colegios de psicología, sobre todo del interior, advierten de prácticas no convencionales, como por ejemplo las constelaciones, la memoria celular, las flores de Bach, etcétera, ¿no? El Reiki y así. Que eso no forma parte de la práctica psicológica. Sí, claro. Es una disputa de poder. Claro, obvio. No me imagino al psicólogo haciendo Reiki, sin descalificar el Reiki, digo, son dos cosas distintas. Claro, tal cual. No me imagino al odontólogo atendiendo los pies de enfermos de alguien, ese es otro médico. Sí, disputa de poder. Qué bien que lo planteas. Es un tema complejo. Pero sí, disputa de poder. Pero básicamente es una cuestión de poder. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, por supuesto, muchos psicólogos tiran la carta, muchos psicólogos atienden utilizando medicinas alternativas, algunos los dirán públicamente, otros no. La cuestión de la publicidad, ¿qué se puede publicitar o no? Eso está pautado en los códigos de ética, no solamente de Argentina, de otros países también. En el mundo, claro. Pero al margen de eso, más allá de que podamos discutir, obviamente, la eficacia, la racionalidad, la evidencia científica. No hay ningún artículo, por supuesto, de que haya demostrado que los traumas se resuelven a través de las constelaciones ni cosas por el estilo, en revistas científicas. Ahora, por supuesto, en el anecdotario puede haber mucho. Yo no me voy a poner en contra de eso, ni me interesa. Pero digo, en definitiva, todas estas disputas son básicamente disputas de poder, ¿no? Disculpame que no lo voy a decir, pero ¿quién la tiene más grande? Sí. ¿Se entiende? Entonces... Sí, a esta hora estamos llegando a medianoche. Ya que estamos llegando a medianoche, hagamos una última pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Últimos minutos hacia medianoche en punto. Estamos dialogando con el doctor Alejandro Parra, su libro Entre médicos y mediums. Qué interesante, le decía en la pausa, Alejandro, qué interesante esta observación de cómo funcionan estas disputas de poder. Sinceramente, hasta escucharte lo tenía más o menos claro, pero no tan claro, es verdad. ¿Dónde está el ámbito? Y en parapsicología se presta más. Bueno, sí. Nosotros
somos intérpretes ciegos, o sea, estamos en ese mundo, nos criamos en ese ámbito y naturalmente nuestra palabra quizás no sea tan válida. Por eso estudiar historia, lo que te enseña la historia, que hay también disputa acerca de si la historia es una ciencia o no, internamente. El problema es que la historia es atractiva, la historiografía, mejor dicho, es atractiva porque te enseña a mirar con objetividad. Vos no tenés la más pálida idea de todas las críticas brutales, no brutales, sino instructivas, pero digo... intensas críticas. Intensas, porque yo no soy un outsider de la historia, yo no soy un outsider de la parapsicología. Claro. Es lo mismo, cuando vos escribías también sobre historia, Canavesio y otros, no somos outsiders. Entonces, cuando escribimos, tenemos la ventaja de tener... en todo caso, ser más incisivos en el análisis que un historiador outsider de lo paranormal. Claro. Que recoge un puñadito de datos y te arma toda una historia. Nosotros tenemos una mirada, pero no dejamos de ser actores involucrados. Claro, en la lectura, no somos parte de la de interpretación. la historia. Sí. Entonces ese básicamente es un problema. Este silencio es porque nos quedamos pensando, ¿cómo continuará esta historia sobre todo digo de la parapsicología? A mí de la parapsicología, de lo espiritual, de lo no físico. Pero eso da para otro programa, ¿no? Sí, va a dar para otro programa. Aquí ya ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué nos queda? 5 minutos tenemos. Porque lo que sí noto es en el campo de las ciencias humanísticas, y yo coincido con vos que en parapsicología suelo decir disciplina humanística. Claro. Me surge eso también. Pero dentro de las ciencias que se ocupan de la condición humana, cada vez veo más veo prácticamente generalizado el aspecto materialista. Uh-huh. Yo esto lo digo muy claro, lo he repetido en otras ocasiones, lo veo bien con el tema de los llamados neurocientíficos. Claro. Yo conozco gente que estudió geología y es geólogo, gente que estudió medicina y es médico, gente que estudió neurología y es neurólogo. Ahora, neurocientífico me suena a un neologismo para llegar masivamente, usar de vuelta el ejercicio del poder, la palabra ciencia como algo, no, pero si soy un neurólogo por ahí, para la gente común, que me querrá meter un aparato en la cabeza, en el cerebro, pero soy neurocientífico, ya es una cosa de mayor reconocimiento. Y son los que después escucho diciendo que si nosotros dos tenemos un rapport, a pesar que nos dedicamos a cosas en algunos casos muy parecidas, además, pero no hemos sido enemigos, tenemos un rapport, es porque se activó el área 3C del cerebro. Y yo me permito preguntar, ¿y quién es el que apretó el botón para que se active? ¿No? Es decir, eso es un reduccionismo de que los seres humanos somos nada más que reacciones físico-químicas. Uh-huh. Y entonces cualquier cosa se puede resolver con un comprimido, una pildorita que tenés que tomar de por vida. Bueno, esto tiene que ver con esto que vos señalabas, el poder, el ejercicio del poder. Y desde ese lado, vuelvo a insistir en mi hipótesis conspiracionista, claro, mejor diluir todo lo que sea parapsicología, espiritualidad, etcétera, porque eso no genera consumo. No va a gastar. Sí, a ver, en general hay una idea de que, bueno, porque vivimos en un paradigma materialista. Sí. Yo cuando alguna gente dice, no, porque ahora todo es más espiritual. Bueno, ¿a qué se refiere? Claro, como que es todo como más lírico, ¿no? Es como que, bueno, no es que hay una apertura al espiritual, hay menos represión. Ajá. A, digamos, explorar otros universos en todo caso, pero no sé si es muy espiritual, porque si fuera muy espiritual o hubiera un indicio de esa forma, la historia sería muy distinta. En realidad, la ciencia tiende a ser cada vez más materialista. Sí. Y las neurociencias no son otro fenómeno moderno, es una quinceañera muy bonita, muy atractiva para todos, para los neurólogos, para los psicólogos, para los psicoanalistas. Vos sabés que hay una rama del neuropsicoanálisis.
tesis, Sí, que sí. tiene una vigencia en Europa, está arrasando. O sea, hay institutos, hay subsidio. Cuando vos ves que una determinada disciplina comienza a crecer es porque hay subsidio. ¿Quién es el que financia el operativo? Por supuesto. Bueno, se nos fue el tiempo, hemos llegado a medianoche en punto, un diálogo maravilloso con el doctor Alejandro Parra, como hacemos siempre los viernes a esta medianoche, decirles, bueno, les dejamos tema de reflexión y pensamiento para todo el fin de semana. Volvemos, gracias Alejandro. Gracias a vos, un placer. Volvemos viernes que viene, 23 horas acá por Radio Cultura. Abrazo luminoso, luminoso abrazo a todos y cada uno. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.